buenas tardes a todos, nuestros muy queridos oyentes de todo el mundo hispano e iberoamericano. Notarán de entrada que nos encontramos en un escenario distinto, que no es el salón de conferencias, en donde nos tocara hablar junto al gran amigo Juan Manuel Garazalde, nuestro entrañable colaborador en el Centro Boliviano de América, desde hace más de 20 años. Ha habido un pequeño inconveniente técnico que impidió que gran parte de mi ponencia, en la presentación de esta obra nueva de San Juan de la Cruz sobre la mística teocéntrica, un problema técnico, como decíamos, impidió que pudiésemos emitir esa conferencia que fue dada en el día de ayer, y por lo tanto, debido a que nosotros tenemos un gran afecto y una gran responsabilidad respecto de todos nuestros amigos del Centro Boliviano de América que están desparramados por todo el continente, México, Perú, Colombia, Chile, en fin, no hay país en donde no haya algún simpatizante del pensamiento de Julius Evola, el pensamiento boliviano, volcado, por supuesto, a nuestra realidad histórica concreta, aplicado a este periodo muy especial que, como mencionara recién el amigo Garazalde, se iniciara un 11 de septiembre del 2001, fecha en la cual, como nosotros hemos dicho en total exclusividad y en primicia, se iniciaba una gran guerra de civilizaciones. El pensamiento eboliano, que había concluido con la muerte del maestro en 1974, con una expresión de pesimismo respecto de las posibilidades reales de rectificación de la sociedad, de la eliminación definitiva del mundo moderno y la restauración de una sociedad tradicional en donde el eje de la vida del hombre no fuera el hombre mismo, la temporalidad, la mera existencia económica y material, el consumismo que hoy vivimos en abundancia, sino que el hombre tuviera un sentido de la trascendencia, que el hombre viviera y pensara en función de lo que es más que vida. Julius Evola, como siempre hemos dicho, maestro que nosotros seguimos y que aclaramos, no es ninguna novedad. El pensamiento de Julius Evola es simplemente la adaptación de principios que siempre existieron, los principios tradicionales, a esta época actual en la cual vivimos. Y nosotros lo que intentamos hacer es continuar con esa línea, no repitiendo escolásticamente lo que dijo el maestro simplemente, sino tratando de aplicarlo a los tiempos actuales. Y decíamos que el 11 de septiembre del 2001 se inició un periodo nuevo en la historia universal, que es la guerra de civilizaciones lisa y llanamente abierta entre el mundo moderno y el mundo tradicional. Y eso lo hemos visto justamente en ese acto heroico efectuado por esos 19 hombres que se inmolaron de una manera totalmente anónima, de una entrega absoluta, en función de la destrucción de este orden moderno que ha llevado a la humanidad al estado de colapso en la cual él se encuentra. Fue hecho desde el lado del Islam. Nosotros insistimos que somos católicos, y no es una casualidad, luego lo vamos a ampliar, que hoy publiquemos un libro de un autor místico católico, no islámico, y que nosotros nos hayamos incluso encargado, en esto que después explicaremos, fue una fallida tesis doctoral efectuada hace varios años, y nos encargamos incluso de señalar que este místico católico no tiene nada que ver con pretendidas influencias islámicas que pudiese haber recibido. Para nosotros el catolicismo es nuestra religión, nos proclamamos católicos, pero sin embargo consideramos que las circunstancias históricas son muy diferentes de épocas anteriores.
no estamos viviendo la época de las cruzadas. No combaten aquí dos concepciones de Dios contrapuestas, sino que aquí lo que se combate es entre una concepción del hombre en donde el fin último es la trascendencia y otra en la cual la vida meramente material, económica, el materialismo, el consumismo, toda esta excrescencia que estamos viviendo hoy en día y que nos causa náuseas desde todo punto de vista, en donde solamente interesan las cosas ya incluso más minúsculas, corporales, el placer efímero, la vida pensada en función del placer inmediato, pero nada que trascienda, que vaya más allá de la vida misma. Estamos en la época de la posmodernidad, como hemos explicado varias veces, en donde el hombre ya no tiene ni siquiera metas propias existenciales, vive el instante nada más. Y entonces decíamos que aquí ha habido un ejemplo de un orden que ha concebido otro tipo de realidad. Considerar que la vida es un tránsito exclusivamente. O sea que estamos aquí no porque esto que vivimos es todo, sino que es nada más que una prueba, un medio. Es un escalón para alcanzar un grado superior del ser, la eternidad. La guerra santa, como dice el Islam. La guerra santa por la cual el yo superior doblega al yo inferior. Dios penetra en el alma. Lo metafísico se sobredimensiona por encima de lo físico. El hombre alcanza una nueva dimensión. La muerte adquiere un sentido, el sentido heroico. Nadie se imaginaba, el 11 de septiembre del 2001, que luego de 17 años que han transcurrido desde esa fecha, todavía ahora se siga combatiendo. Todavía ahora estemos presenciando acciones de un altísimo heroísmo, porque hemos presenciado cómo, en estos últimos tiempos, la guerra que lleva adelante el mundo moderno en contra del mundo tradicional ha alcanzado límites que ni siquiera se conocieran en la Segunda Guerra Mundial. Hemos presenciado destrucciones de ciudades enteras, verdaderas demoliciones, con la madre de todas las bombas, con armas nucleares, de uranio empobrecido, con armas químicas. Hemos visto a las principales potencias coaligadas entre sí para destruir esto que ellos consideran el principal flagelo, que es una concepción del mundo antagónica a la que ellos sostienen. Y hemos sido los únicos, e insisto en esto, en haberlo sostenido en el año 2001, cuando la mayoría de aquellos que se decían incluso ebolianos consideraban que era nada más que un montaje, que en última instancia no había pasado nada, que seguíamos viviendo todavía en el limbo del mundo moderno, contra el cual no se podía hacer absolutamente nada, y que cabalgar el tigre significaba simplemente sobrevivir en un mundo en ruinas, pero de ningún modo se pensaba en la posibilidad de poder rectificar el rumbo de los acontecimientos. Entonces decíamos nosotros que, como bien ha dicho el amigo Garayalde en la ponencia anterior a la mía, que se ha tratado en todo este tiempo por parte de nuestro centro de estudios, que primero comenzó siendo un centro de estudios ebolianos, de difusión del pensamiento eboliano, y luego, en la medida en que fuimos viendo que no éramos acompañados a partir de este acontecimiento que mencionamos, especialmente, por personas que se definían también como ebolianas en el mundo europeo principalmente, que consideraban que el pensamiento de Ébola era nada más que un adorno para su ideología nacionalista europea principalmente, fue que nosotros constituimos el Centro Eboliano de América. Y hemos utilizado la palabra América de una manera desafiante incluso, porque nos molestó siempre la genuflexión de los europeos de llamar América exclusivamente a los Estados Unidos, cuando si hay algo antiamericano es justamente Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos no es ni siquiera una nación,
Estados Unidos es una confederación de estados que están agrupados exclusivamente en función de administrarse bien económicamente, pero en el cual los fines que debe tener un Estado, principalmente los fines superiores y trascendentes, no existen. Estados Unidos es una entidad administrativa que simplemente se ocupa de consumir y de producir, y en función de eso de rapiñar por el mundo entero. Nosotros reivindicamos el nombre de americanos, nosotros somos los americanos, por eso Centro Bolivariano de América, porque América fue descubierta por España, y es el término que nosotros reivindicamos. Y dentro de América, por supuesto, no incluimos aquí a los Estados Unidos, a los norteamericanos, o sea, solamente incluimos a los descendientes de españoles y portugueses, a Iberoamérica. Ese es el término que nosotros utilizamos. Entonces, como justamente para diferenciarnos de esta desviación europeísta, nos llamamos Centro Bolivariano de América. De ninguna manera el pensamiento boliviano es un pensamiento europeo. Menos aún este invento que han hecho del indoeuropeísmo, que es una fantasía absoluta, con el cual han querido mezclar al pensamiento boliviano, que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Incluso Julius Evola se encargó de criticar expresamente estas concepciones racistas, indoeuropeístas, y nosotros nos hemos encargado siempre de señalarlo. Desde América nosotros defendemos la ortodoxia. Pero además, y ahora viene el tema de este libro, de la razón por la cual lo presentamos, y de paso comentamos también que hemos elaborado un texto que, como no es nuestra costumbre leerlo, lo vamos a editar en el próximo número del Fortín, junto con la excelente conferencia que diera hace un instante el amigo Garayalde. Y bueno, hace un instante fue ayer, ¿no? Pero hagamos de cuenta que esta es la conferencia que sigue. Y también vamos a tener el aporte de otro amigo de México que se ha sumado a esta lucha incesante, e invitamos a todos los que quieran colaborar con el Fortín, que es la publicación que, como Garayalde nos recordó recién, venimos llevando adelante desde primeramente nuestro exilio patagónico en el año 1985 hasta el día de hoy. O sea que esto es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, así que están todos invitados. Ese gran número de americanos del Perú, de Bolivia, de todas partes, o sea, estamos entusiasmados, lo digo con toda franqueza, por la gran cantidad de adhesiones recibidas, porque si lo comparamos con, decíamos, esa fecha del 2001, con lo que está pasando actualmente, bueno, años luz de diferencia. En esa época éramos prácticamente unos solitarios que navegábamos en el océano en una chalupa. Ahora son cada vez más los que han abierto los ojos y se han dado cuenta de todos los montajes, de toda esta propaganda ridícula que han estado lanzando todos estos exponentes del pensamiento alternativo, que se han codeado con Trump. O sea, resulta una cosa vergonzosa que pueda haber políticos nacionalistas, entre comillas, o alternativistas, que han sacado su foto junto con la de Trump. Cuando si ha habido un personaje sionista más nefasto en el planeta, ha sido el señor Trump, y esto lo hemos visto especialmente ahora, a partir de el hecho reciente de la semana pasada, cuando Estados Unidos, en una ceremonia oficial, resuelve trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso produce una gran protesta de palestinos y consecuentemente una masacre de ciudadanos palestinos que lo único que iban a hacer era reclamar, los cuales fueron masacrados. Y Trump, este miserable, que se hace fotografiar con nacionalistas, y que todavía estos nacionalistas dicen que siguen su huella,
celebró esta matanza, porque dijo que estaba bien, porque eran terroristas los que murieron. Fíjense, qué cosa increíble que es esto. Entonces, ante este marasmo ideológico, que todavía ahora estamos viendo personajes así totalmente sometidos, si no a Trump, a Rusia, Putin, es una cosa vergonzante, nos sentimos orgullosos de haber sido los únicos y de continuar siendo los únicos que luchan en contra de los dos y que apoyan la gran lucha del fundamentalismo islámico, que está resistiendo con una heroicidad sin límites, y pretendemos un fundamentalismo católico. Por eso, nuestra obra, San Juan de la Cruz, una mística teocéntrica, yo explico rápidamente en qué consiste a nuestros amigos. Primero, una pequeña corrección a la muy lúcida intervención de Garayalde, que este texto no tiene 30 años como él dijo, sino que, para ser precisos y exactos, tiene 41 años. Fue un intento de tesis doctoral que intentamos realizar en el año 1977, cuando ya nos habíamos graduado de licenciados. Habíamos hecho casualmente una tesis de licenciatura también sobre San Juan de la Cruz, porque, como explicamos en múltiples oportunidades, la lucha contra el mundo moderno ya la veníamos desarrollando desde nuestra época de estudiantes, porque a nosotros siempre nos resultaba chocante, cuando ingresamos a los estudios de la filosofía y teníamos como meta justamente la palabra filosofía, alcanzar la sabiduría, y la sabiduría era para nosotros un saber trascendente, algo que fuera más allá de lo meramente humano, un saber absoluto, alcanzar el conocimiento de Dios propiamente, de lo que la religión denomina Dios y que la filosofía denomina como la realidad metafísica. Lo que metafísica comprendido como lo que está más allá de lo físico. Esto ha sido clarificado de una manera extraordinaria por Julius Evola en el capítulo primero de Rebelión contra el Mundo Moderno. Hay dos dimensiones contrapuestas, lo físico y lo metafísico. Lo físico es lo que captan nuestros sentidos externos y lo metafísico es esa realidad superior hacia la cual tiende el hombre. Nos chocaba ya de entrada encontrarnos con dos corrientes pretendidamente antagónicas, pero que estaban absolutamente en lo mismo, que eran, por un lado, el existencialismo de neto corte heideggeriano. Este Heidegger, que ahora está de moda entre los grupos alternativistas, era aquel pensador que sostenía el ser en el mundo, o sea, el ser humano, la realidad ontológica del hombre, se reducía exclusivamente a su mundanidad, a su temporalidad, a su historicidad, a su sociabilidad. Bueno, exactamente al revés de lo que pensamos nosotros. Lo evoleano es anti-heideggeriano, porque lo evoleano consiste en considerar que la meta del hombre es la trascendencia, es ir más allá de esta vida, ir más allá de la historia, del tiempo, alcanzar la eternidad. Esa es la meta principal. El hombre está en esta vida no por casualidad, sino porque está buscando algo. El mito de la reminiscencia platónica tiene algo que ver con todo esto, si bien es cuestionable, son cuestionables muchos de los planteos de Platón, pero la idea de la reminiscencia es justa en este sentido, de que el hombre no llegó por casualidad y por azar a esta existencia. No estamos aquí por el producto de un abrazo nocturno, no es una casualidad, esto no es un Big Bang, señores. Hemos decidido estar en esta vida. O sea, estamos por algo, hay una razón existencial. El existencialismo dice, uy, qué horror, yo nunca elegí estar vivo. No, elegimos estar vivos, elegimos estar acá. Este es el meollo principal del pensamiento evoleano, la doctrina de la preexistencia, que está presente también en este autor católico, San Juan de la Cruz, que enseguida vamos a verlo. El existencialismo reduce todo al azar, al estar aquí porque sin haberlo elegido, nos lanzaron al mundo de golpe y porrazo, somos el producto de un abrazo nocturno, somos todos así, los produjeron de casualidad.
O si vamos a la ciencia, el producto de un Big Bang explotó y estamos acá. Fíjense, para resumirlo en pocas palabras. No, hay algo más importante. La vida tiene una importancia mucho mayor de lo que formulan estos pensadores en última instancia efímeros. Y decíamos que ante el existencialismo, ¿qué se erguía? Y se erguía la pretendida antítesis, que era el marxismo. El marxismo no era muy distinto del existencialismo, porque también era inmanentista, como los existencialistas no creían en la metafísica, negaban la realidad metafísica. Los dos niegan la metafísica. Los dos niegan que exista una realidad trascendente. Es una cosa real. Pero lo que pasa que el marxismo es más, digamos así, concreto. Los otros son teóricos, abstractos. Y entonces, como decíamos en otra conferencia, se acusaban mutuamente. O sea que unos eran demasiado pragmáticos, pero otros eran demasiado teóricos, asexuados, apolíticos, etc. Y bueno, la carrera de filosofía pasó en un determinado momento y tuvo que ver con el cambio político en el país, a tener una orientación comunista, marxista, y que desde ya, bueno, la metafísica tenía que estar, digamos así, recluida debajo de una mesa, porque era absolutamente imposible, habría que hablar en voz baja de cuestiones metafísicas. El heideggerismo todavía se daba el lustre de decir que ellos hacían metafísica. Ellos consideraban metafísica reflexionar sobre este tipo de problemas. Consideraban la metafísica como una actitud de reflexión sobre los grandes problemas de la filosofía. En cambio, para nosotros, metafísica no es una realidad concreta. O sea, es algo que existe verdaderamente. No es un mero pensamiento, no es una mera reflexión. Esa actitud de considerar la metafísica como una simple reflexión viene del pensador Kant, que consideraba metafísica como una especie de reflexión o de descripción fenomenológica con respecto de ciertas realidades que incluso había que combatir. Hasta hablaba de una enfermedad metafísica, que era el desvío por parte del hombre, que se inventaba una serie de fetiches porque no podía soportar esta realidad. Esto después lo va a profundizar otro pensador, que es Federico Nietzsche. Y bueno, pero el marxismo, como decíamos, afortunadamente, hubo un periodo en el cual bueno, se desinfló totalmente, incluso hasta la misma gente estaba cansada de tener que leer en las clases de todas las materias las obras de Mao Zedong o las obras a propósito de las contradicciones de Mao o los textos del diario del Che Guevara, esas estupideces con las cuales estupidizaban a la gente porque decían que claro, la filosofía tenía que ser concreta, inclusive hasta uno recuerda estos personajes que hacían este gesto con la mano, ¿no? Bueno, hubo un cansancio rápido, el marxismo se archivó, y ahí fue donde empezamos a emerger los metafísicos, y fue el momento que nosotros hicimos la tesis de licenciatura, en el año 1975, nos recibimos de licenciados en filosofía, y dijimos que queríamos hacer algo más grande, porque vimos un aspecto del pensamiento de San Juan de la Cruz, y que enseguida vamos a explicar de qué se trata, y cuando 2 años más tarde presentamos nuestra tesis doctoral, bueno, ahí nos encontramos con un tropiezo muy grande, porque claro, las cosas habían cambiado en el país. Y una de las grandes, así como se falsifica la moneda, se falsifica la realidad, como veíamos, hablábamos de los montajes y todas estas macanas que han estado difundiendo una serie de autores que todavía escriben, ese señor Thierry Meyssan, que decía que no había, nunca había chocado un avión contra las Torres Gemelas. No, las Torres Gemelas no lo pudieron decir porque eso lo vieron todos, que chocó un avión, pero él decía que no había chocado un avión contra el Pentágono, ¿no? Claro, como en ese momento no estaban filmando, entonces por supuesto no lo pudo decir. Lo del avión del Pentágono, el avión de las Torres Gemelas fue obvio, porque estaban las cámaras ahí, filmaron el primero y vieron el segundo. Si no hubiera chocado el segundo, todavía ahora se diría que no, que fue un misil. Pero como eso, lamentablemente para ellos lo vio todo el mundo, entonces tuvo que ser, no pudieron decir que era un montaje. Bueno, pero decíamos que
uno de los grandes montajes que han existido en la historiografía argentina es considerar que este gobierno militar, esta dictadura que tuvimos en el año 76, fue una dictadura de extrema derecha, fascista y bla, 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 y reaccionaria. Todo lo contrario, fue un régimen de izquierdas, hay que decirlo con todas las letras. Pero una izquierda, ¿cómo podríamos decir? Una izquierda no guerrillera. Yo siempre recuerdo que hablaba con un profesor que tenía esta corriente que decía, no hay que diferenciar a los marxistas, hay dos tipos de marxistas, los que ponen bombas y los intelectuales. Y yo le decía, los peores son los intelectuales, porque los intelectuales deforman la mente de los jóvenes. Y los que ponen bombas, por lo menos uno los tira adelante y sabe lo que son. Ahí está la diferencia. Bueno, pero esta gente continuó exactamente igual, al contrario, hubo un retroceso, porque esa corriente antropocéntrica que nosotros denunciábamos con los heideggerianos, los marxistas, apareció nuevamente con el gobierno militar, pero bajo un ropaje cristiano, el modernismo cristiano. Ahí lo conocimos por primera vez, en el año 77. Y el modernismo cristiano era antropocéntrico, justamente. El modernismo cristiano correspondía a aquella corriente que consideraba que el hombre era en última instancia aquel que se podía salvar por sus propios medios y que no existía de ninguna manera una intervención divina en la obra de la salvación humana. O sea, Dios era prácticamente como... acá yo siempre recuerdo la crítica que hacía Lutero a los papas renacentistas. O sea, yo aclaro que no es que uno defienda la reforma protestante, pero hay que reconocer que algunas de las cosas que Lutero criticó a los papas renacentistas fueron ciertas. Lutero decía, criticaba la venta de indulgencias, porque en esa época, la época del Renacimiento, que fue muy cercano a San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz fue también un reformador como Lutero, pero con ciertas diferencias importantes. Y los papas renacentistas vendían las indulgencias por las cuales una persona que hacía ciertos donativos y recibía en el cielo unos puestos privilegiados. De modo tal de que, bueno, obviamente, si yo hacía donaciones a la iglesia, iba a tener en el cielo a San Pedro, al Dios que me acomodaba en un lugar privilegiado, y otro que no lo hacía, a lo mejor estaba en las últimas filas. Por eso, si lo tuviéramos que graficar con un lenguaje actual, y bueno, Dios era como una especie de acomodador de butacas en el cielo. Y en realidad, entonces esto quería decir que en última instancia, en la salvación del hombre, lo que intervenía era exclusivamente la obra humana. O sea, el hombre por sí mismo, por sus propios medios, podía alcanzar a salvarse, no había absolutamente nada que rectificar. Jesús no habría venido a redimir al hombre, porque ¿qué necesidad habríamos tenido de que viniera Jesús? Porque el hombre por sí mismo se podía salvar. ¿Para qué necesitábamos de un mensaje? Justamente Jesús, esto es lo interesante del mensaje cristiano, lo que vino fue a demostrar que la acción humana es insuficiente. Cuando Jesús polemiza con los fariseos, aquí me van a disculpar si ingreso de lleno en el tema de la teología, los fariseos le decían lo mismo que le podían decir estos modernistas cristianos o los jesuitas que ahora están al frente de la iglesia. Yo quería comentar, y lo explico en el prólogo de mi libro, que en esa época del proceso militar, bueno, hubo una influencia de los jesuitas tremenda. La compañía de Jesús fue terrible, porque los jesuitas justamente eran los encargados, en su debate en contra del protestantismo, eran los encargados de poner el acento en la acción humana, como aquella que podía alcanzar la redención. Entonces Jesús, volviendo al tema, le decía a los fariseos decían, pero sí, ya está, cumplamos las leyes. Vino Moisés, nos reveló las leyes y si uno cumple bien con las leyes, nos salvamos, alcanzamos el cielo y Dios nos está esperando ahí en la puerta del cielo para acomodarnos, el Dios plateísta. Pero Jesús dijo, no, dice, yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. El pecado indica, desde el punto de vista cristiano, el límite finito que tiene el hombre. O sea, el hombre tiene que
ser transformado por la gracia de Dios. Así como Dios creó el mundo desde la nada, Dios es el que en última instancia salva al hombre, transformándolo de pecador en justo. La acción humana por sí misma no alcanza. Ahora, esto tiene un sentido mucho más profundo que el meramente teológico. Quiere decir que el hombre, en la acción que debe realizar por purificarse, debe buscar dentro de sí mismo una dimensión de carácter trascendente. Y yo quiero aquí, sintetizando un poco, porque considero que tampoco los tengo que aburrir con respecto a los contenidos de esta obra, la mística teocéntrica, lo quiero decir así en pocas palabras, significa que el hombre en su acción purificadora debe buscar el elemento divino que ha ingresado en sí mismo. O sea, el Dios que salva al hombre, el Dios trascendente, el Dios metafísico, ingresa en el hombre también. Y se constituye como una segunda voluntad, una voluntad más profunda, una voluntad que se instaura y que lo lleva hacia esa otra dimensión que es la eternidad. Aquí se asocian, a mi entender, el pensamiento eboliano con el del místico cristiano, en el sentido de que en el hombre el fin último es la trascendencia, es la eternidad. El hombre está en esta vida, como decíamos, para alcanzar la eternidad. Se ha encarnado por eso, porque quiere alcanzar la eternidad. La existencia es una prueba. Vencerse a sí mismo es una prueba. En Julius Evola y en San Juan de la Cruz aparecen como dos yos, o yoes, para hacerlo más comprensible, que están en conflicto permanente entre sí. O sea, uno es aquel yo superior que se ha instaurado en el fondo del alma, que San Juan de la Cruz lo llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. El Dios trascendente, que a diferencia del Dios de la teología griega de Platón, en el paganismo, Dios no se encarna, Dios es un motor inmóvil, Dios no ama, y Dios es un ser perfecto, y para el pagano la idea de perfección implica como una finitud, la idea que daba Parménides del Dios que era como una esfera finita, porque lo tenía todo, entonces no necesitaba más nada. En cambio, en el cristianismo la idea es la de un Dios expansivo que ama. Por eso Dios crea el mundo. Y el pensamiento platónico, Platón es la expresión de la religiosidad griega que por otro lado viene de Oriente. Muchas veces unos dicen que el cristianismo vino de Oriente y en cambio la filosofía griega es autóctona, y no es cierto, porque el pensamiento platónico abreva de fuentes órficas que son de Tracia, y Tracia es una provincia actual de Turquía. O sea que el verdadero pensamiento religioso griego, que está expresado en Platón y que después se deriva en Aristóteles, es de origen oriental, como el cristiano. Por eso no se equivocaba mucho Hegel cuando decía ex oriente lux, y el sol nace en Oriente y se pone en Occidente. No estaba totalmente equivocado, porque los grandes influjos que recibe el Occidente son del Oriente. Entonces la idea de perfección y de Dios que tiene Platón es la de un ser perfecto que no ama, porque ama solamente a aquel ser que es imperfecto. El amor significa una necesidad, un deseo de completarse con algo que no se posee. Y hay un libro que yo recomiendo siempre, bueno, es inhallable, ¿no? Porque está nada más que en francés y fue escrito por un autor sueco hace muchos años, Anders Nygren, se llama Eros y Ágape. Y él habla de dos tipos de amores que contrastan entre sí. O sea, lo que opone al cristianismo a la religión griega convencional, cuyo principal exponente fue Platón,
es justamente la existencia de dos tipos de amores, eros y ágape. Fíjense ustedes, ¿no? Y nosotros en nuestra lengua, bueno, la palabra ágape ya no tiene más el sentido de amor, porque cuando uno habla de ágape dice, me invitaron a un ágape, una fiesta donde se come, se bebe, se charla, en fin, uno se divierte mucho. Y eros, que es el otro término para referirse a amor, bueno, hoy en día tiene que ver con el erotismo, o sea, con el amor carnal, y en Platón el eros tenía otro sentido. Sí, había un amor por las cosas materiales, pero también existía el eros celeste, que era el amor por lo trascendente, por lo perfecto. La idea es que en el ser humano, para sintetizarlo, el eros, parte del principio de que el hombre, en el hombre existe una parte de sí mismo que es divina, de la misma naturaleza de Dios, pero que como el hombre se ha mezclado con elementos impuros, el famoso mito de Dionisio, Dionisio, hijo de Zeus, es devorado por los titanes, que son fuerzas impuras y materiales, y luego los titanes, Zeus quiere recuperar a Dionisio, destruye a los titanes y de las cenizas crea al hombre, que está compuesto de dos principios, uno material, que derivado de los titanes es el cuerpo, y otro espiritual derivado de Dionisio, que es el alma. Entonces la vida humana para Platón significa el alma que se libera del cuerpo paulatinamente hasta alcanzar la perfección que la encuentra en la idea de belleza, la idea de bien, la idea de justicia, que está presente en él de manera latente, porque deriva de ese mundo. Y por eso el eros es un amor ascendente que parte de lo bajo para remitirse a lo alto. Totalmente diferente del ágape. El ágape, en cambio, es un amor descendente. Es el amor de Dios hacia el hombre, que baja de arriba y tiene una característica, es inmotivado. Mientras que el eros es aquel amor que ama porque ve en las cosas elementos del mundo de las ideas, y aquí, bueno, me disculparán si soy excesivamente meticuloso en contar detalles, hay otro mito en Platón, que es el mito del demiurgo, de ahí viene el gnosticismo famoso. El demiurgo, como Dios es perfecto para los griegos, y Dios no puede crear el mundo, la materia no es una creación de Dios, es como si coexistieran dos cosas, Dios y la materia, la idea y la materia, pero la materia es un caos, y entonces una divinidad intermedia, que es el demiurgo, modela el cosmos inspirándose en el mundo de las ideas. Entonces en el mundo, en el cosmos, hay elementos que provienen del mundo de las ideas, que son como una escala que nos permite ascender hasta la idea en sí misma. El universo es como una escalera que nos lleva hacia Dios. Bueno, totalmente al revés de la concepción cristiana. Por eso insistimos que el cristianismo es una religión original, totalmente. O sea, es una revolución. No es una casualidad que el cristianismo, una religión surgida en una aldea de escasos habitantes, con nada más que 12 apóstoles, de los cuales uno resultó ser un traidor, y después al jefe lo crucifican enseguida, y el que había sido elegido para suplantarlo lo traiciona 3 veces, en fin, no es una casualidad que este movimiento religioso tan insignificante, numéricamente, de repente se haya convertido en la religión de Occidente, y una de las más importantes, si no la más importante religión del planeta, más allá de que la mayoría de Occidente, que el Occidente sea nominalmente cristiano, realmente no lo es. Pero es original en este sentido, de que la idea de perfección para el cristiano es totalmente distinta de la idea de perfección para el griego. En el cristiano, ser perfecto significa ser superabundante, o sea, lo perfecto tiene que ver con lo infinito, mientras que para el griego tiene que ver con lo finito. El Dios que expresa su perfección a través del amor, de la superabundancia, por eso es descendente, o sea, baja de arriba para abajo. El Dios cristiano ama, entonces el amor es descendente y es inmotivado, porque no encuentra en las cosas un valor, sino que lo crea, convierte al pecador en justo. El pecado, insistimos, no es una categoría moral,
cuando Jesús polemiza con los fariseos, él concibe que la moralidad es nada más que el instrumento que Dios ha puesto en el mundo para que el hombre pudiera subsistir, de la misma manera que la salud para el cuerpo. Pero uno no se salva por tener un cuerpo sano. ¿Qué quiere decir salvarse? Salvarse quiere decir alcanzar la eternidad. Entonces, tanto la salud como la moralidad son elementos que nos sirven, son útiles y necesarios para alcanzar esta dimensión trascendente. Porque si yo me dedico a una vida totalmente licenciosa o no cuido mi cuerpo, bueno, difícilmente pueda llegar a salvarme. Esa es la idea que hay acá. Pero no es lo esencial. Entonces, esto es lo fundamental. Se trata, en este caso, de encontrar entre las distintas direcciones que existen en la existencia del hombre, aquella dirección de lo trascendente. Y esa es justamente esa voluntad divina que el hombre debe encontrar a través de la mística. La mística teocéntrica, justamente a la inversa de la mística platónica, cuyo heredero es Plotino, que es antropocéntrica, es la búsqueda y el encuentro de esa dimensión divina que ha penetrado en el hombre. Porque no es que el hombre sea divino por naturaleza, porque la idea de imagen de Dios que da el cristianismo no significa de ninguna manera que el hombre es de la misma naturaleza de Dios, sino que el hombre está destinado escatológicamente a participar de la dimensión divina. La creación es algo no concluido, esta sería un poco la idea. Dios ha creado el mundo para crear un ser que participe de su misma perfección. Y lo último a lo cual queremos llegar, que desde ya esto no se agota de ninguna manera con mi ponencia, mi ponencia es nada más que una expresión como para que ustedes puedan de alguna manera encarrilarse a esta lectura. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es el ser. Cuando Évola habla de la doctrina de la preexistencia, que es muy similar a la idea de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, lógicamente el lenguaje es distinto, nos está diciendo que hay una meta. La meta es superar la temporalidad. Así como son dos cosas distintas lo físico y lo metafísico, son dos cosas diferentes el tiempo y la eternidad. El tiempo es una dimensión de instantes sucesivos, pasado, presente y futuro. Existe la sucesión. La temporalidad es sucesión de momentos. Estos momentos, bueno, son, como decía San Agustín, son inexistentes muchos de ellos, porque el pasado ya fue y el futuro no es aún. Y lo único que sería realidad es el presente, pero el presente es una línea ideal entre pasado y futuro. ¿Qué es la eternidad? Un presente que siempre es. Ahí está la gran diferencia. O sea, el tiempo, en última instancia, es una dimensión inexistente. El tiempo es algo que huye constantemente. La eternidad, en cambio, es el ser. Esa es la búsqueda que el hombre debe hacer en su vida, alcanzar la eternidad. Y alcanzar la eternidad es alcanzar en esta vida, a unirse con esa dimensión trascendente que ha penetrado en uno mismo, que sería, en este caso, en el caso de San Juan de la Cruz, la presencia, la conversión de la voluntad humana en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona divina, es la voluntad de Dios. O sea, llegar a descubrir en uno mismo ese elemento trascendente. Y lo último que queríamos decir, porque claro, ya se nos ha ido el tiempo, yo quería decir 3 o 4 palabras, pero al final me embalé demasiado con las cosas para decir, hay mucho más, por supuesto. Muchos dicen, ¿qué tiene que ver Évola con el cristianismo? ¿Cómo puede ser que de golpe ustedes pasaron de bolianos, del Évola que escribió Imperialismo Pagano, del Évola que decía en su obra Rebelión que Jesús era una figura contrainiciática, porque incluso estaría simbolizado por el hecho de que él ingresa a Jerusalén arriba de un burro, de un asno, y el asno desde el punto de vista de la tradición es un elemento contrainiciático. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Bueno, como insistimos, no solamente en esta aproximación doctrinaria, lo hemos mencionado aquí, y
sino en su misma vida. Giulio Cévola, en su obra El camino del Cinabrio, que de paso, miren, vamos a pasar un aviso publicitario, estamos a punto de reeditar todas las obras agotadas, que son muchas, de Ediciones Heracles, entre ellas El camino del Cinabrio. Muchos que me han preguntado, bueno, para la primera semana de junio ya va a estar El camino del Cinabrio, junto con otros 10 textos más de Ébola reeditados. Decíamos que en El camino del Cinabrio, Ébola tiene conceptos muy claros y precisos respecto del cristianismo, totalmente distintos de lo que puede haber mencionado en Imperialismo Pagano, que por otro lado, insisto, Imperialismo Pagano no es un texto anticristiano, sino en todo caso antigüelfo. El güelfismo significaría, algo importante que no hemos dicho, es ese antropocentrismo jesuítico que nos tocó vivir en la Facultad de Filosofía y Letras en la época del proceso militar, llevado a un terreno religioso. La idea de soberanía de Dios sobre la salvación del alma no solamente es sustituida por la libertad del hombre, el Dios que premia, el Dios que acomoda las butacas en el cielo, sino también a nivel político, quitándole al monarca el carácter de pontífice, el carácter de soberano. Ese orden natural del cual hablaban los fariseos, esa ley moral revelada, que le fuera revelada a Moisés, y que sería lo que determinaría la conducta de los hombres, bueno, es el famoso orden natural del cual la Iglesia sería la exponente en el mundo, y que en tanto es la que tiene el depósito de esa autoridad con respecto a ese orden natural y moral, es la que corrige al monarca y le dice lo que tiene que hacer. Después eso pasará al pueblo, la democracia. El proceso militar argentino fue justamente una de las principales vertientes de la democracia, a pesar de que cuando se fueron se dijo que la democracia era la gran revolución, son mentiras. El proceso militar quiso sanear la democracia, no rectificó el pensamiento democrático. Entonces los güelfos son democráticos también, porque así como socavan a nivel teológico la voluntad de Dios y la suplantan por la libertad humana, que según el teólogo jesuita Danielú sería el reflejo de Dios en el alma, o sea, el hombre por su libertad está expresando lo que Dios es, lo que Dios quiere. Hay una colaboración entre Dios y el hombre, cosa totalmente negada como decíamos, por el teocentrismo, cuya expresión política es el gibelinismo. Y bueno, decíamos, ¿no?, que esta negación también será a nivel político, o sea, se negará el poder del monarca, el poder sagrado del monarca, para depositarlo después en otras entidades y se termina en el pueblo y la democracia. Bueno, decíamos que Ébola, en su obra El camino del Cinabrio, perdónenme si a veces me vado un poco, pero son tantas las cosas que uno quiere decir, en su obra El camino del Cinabrio se ocupa especialmente de decirnos que él no descarta el cristianismo de ninguna manera. Él llega a decir explícitamente, si la Iglesia volviera al sílabus, y explico rápidamente qué es el sílabus, fue un documento pontificio emitido por Pío IX, en donde se condenaron todas las herejías modernas, y Ramírez me hizo notar en su momento con mucho tino, ese gran maestro y amigo que tuvimos, Julián Ramírez, que hoy no está con nosotros, que de lo que no habló, nunca condenó fue la democracia. Esa fue una de las grandes limitaciones del sílabo, pero todo lo demás lo condenó, el modernismo, el materialismo, toda la modernidad, menos la democracia. Dice, si la Iglesia volviera al sílabo, bueno, yo estaría en sus filas, así lo dice abiertamente Ébola. Y segundo, él dice, bueno, si yo en determinado momento de mi vida, y lo dice nada menos que en plena guerra mundial, pensé seriamente, en recluirme en un convento, hacer vida monacal. Incluso hasta eligió la orden más rigurosa, que acá en Argentina está prohibida,
que es la Orden de los Cartujos, famosa texto de Ébola, Meditación sobre la Cartuja, y un texto excepcional, en donde acá el amigo Garavito nos ha hecho un anticipo de eso, y en donde exalta los valores espirituales de la Cartuja y nos hace recordar lo que decía Dostoyevsky: quien no entiende el monje no entiende el mundo. O sea, los monjes son los grandes pararrayos de la espiritualidad, o sea, que evitan que el hombre caiga en lo mundano, así como el celibato también es un límite para una sexualidad desenfrenada. No es que todos tengan que ser célibes ni todos tengan que ser monjes, pero son pararrayos, o sea, evitan que los seres humanos, la existencia de monacatos es una necesidad, es mucho más, siempre se debatía, ¿qué es más importante, el monje o el ingeniero? Lo decía acá en la Argentina este famoso Juan Bautista Alberdi, y yo diría que los monjes son más importantes que los ingenieros, porque el monje, ¿de qué sirve? Justamente mostrando que existen seres que pueden prescindir prácticamente de todo. Entonces, imitativamente, como la misma función del pararrayos, evitan que en el hombre cunda la fiebre consumista, materialista, que eso vendría bien para todos, porque si el hombre consume menos, el mundo, la naturaleza no se va a descomponer, porque los daños ecológicos vienen por la bestialidad consumista en la cual ha caído la humanidad. Por eso son tan importantes los monjes, incluso para que pueda existir el planeta. Para que el planeta pueda seguir existiendo son importantes los monjes, mucho más que los ingenieros. O sea, dense cuenta de ese detalle. Bueno, pero sigamos. Entonces Ébola decía que lamentablemente no pudo seguir porque vio como esta espiritualidad estaba como de alguna manera coartada, había una gran decadencia en el monacato, así como había decadencia en el mundo moderno. Y terminamos esta ponencia que desde ya no podemos agotar los contenidos del libro, ni tampoco podemos agotar toda la circunstancia por la cual este libro se escribió, que insistimos, fue escrito hace 41 años y hemos hecho muy pocas correcciones, lo cual nos produjo una inmensa satisfacción, porque nos dimos cuenta que, bueno, por lo menos hemos seguido una línea durante tanto tiempo y no nos hemos apartado de ella en ningún momento. Así que, bueno, desde ya, un saludo muy grato a todos y terminar con esta reflexión. No sabemos que si la reforma que planteó San Juan de la Cruz, que fue combatido justamente por la orden de los jesuitas, porque lo mismo que Santa Teresa, porque los jesuitas querían atenazar la espiritualidad a reglas muy estrictas y que consideraban que cuando las almas alcanzaban un vuelo místico estaban como endemoniadas. Tuvo que pasar 9 meses de prisión San Juan de la Cruz debido a estas persecuciones que tuvo en vida. Y decíamos, bueno, no sabemos qué hubiera pasado con el maestro Julius Ébola si esta reforma, que quedó trunca, efectuada en pleno periodo renacentista, siglo XVI, que fue cuando vivió San Juan de la Cruz, hubiera tenido éxito, y si nuestra religión católica hubiera podido llegar a ser algo muy distinto de esta secta hoy en día gobernada por un jesuita. Hasta la próxima, estimados amigos.